empezar por decirles gracias, como siempre, por acompañarnos en esta hermosa actividad, en este encuentro. Este es el cuarto conversatorio que estamos presentando de la exposición Pensar Todo de Nuevo, que curó y que elegimos para que curara Andrea Yunta, quien ha tenido una entrega invaluable y un aporte y una enseñanza muy grande para todas nosotras, se lo agradecemos. María Carolina Baulo colaboró también desde su lugar, y también tengo que agradecer enormemente a cada uno de los artistas que han hecho parte de cada uno de los conversatorios que hemos ido presentando a lo largo de estos 6 maravillosos capítulos que paulatinamente fuimos lanzando, y que este pasado jueves presentamos el último, Cuerpos y Naturaleza, que hoy nos convoca, nos reúne y viene a cerrar las diferentes etapas que hemos ido lanzando y presentando. La idea, como cada capítulo, para los que es la primera vez que nos acompañan en estas presentaciones, hemos hecho una pequeña introducción, y para iniciar presentamos un tráiler de la exposición que especialmente hicimos. Flor es la encargada de hacerlo correr. Podemos pensar todo de nuevo, pensar desde una experiencia que interviene sobre los afectos y sobre el deseo de un nuevo reparto de las relaciones humanas, de las relaciones simbólicas, de las relaciones con lo animal, con la naturaleza. Queremos volver a pensar desde una mirada atenta sentidos latentes en obras de arte realizadas en otros contextos. Volver a un archivo para detenernos en el reverberar que producen las imágenes cuando se las aproxima. Pensar todo de nuevo propone volver a obras que fueron realizadas en otros momentos, pero que contienen en su tejido reflexiones y no respuestas, sino formas de entender las complejidades del mundo global, de un mundo que se ha suspendido, un mundo que nos paró. Es entonces una exposición que propone ese ejercicio, volver a un archivo de obras desde las preguntas del presente. Bueno, muchísimas gracias. Este proyecto, como lo comenté en los encuentros anteriores, surgió antes de la pandemia, pensando hasta qué punto el feminismo, en el momento en el que me estaba ocupando a mí, ¿no? En los distintos momentos que uno va transitando cuando explora en profundidad los instrumentos teóricos, en este caso del feminismo, ¿no? Que como señalé anteriormente, ha expandido la biblioteca más urgente y abarcativa de los últimos tiempos, y hasta qué punto, bueno, en el feminismo, que es agenda sobre lo urgente, es representación, es derecho sobre el propio cuerpo, es oposición a la violencia hacia las mujeres y hacia toda forma de violencia, es también una reflexión sobre el estado del mundo, es una reflexión sobre la relación con la naturaleza, sobre la relación con los recursos humanos, una crítica poderosa también a los modelos extractivistas que avanzan en el mundo y que en gran medida contribuyeron de distintas maneras, más directas, más indirectas,
a este momento en el que estamos, de un mundo exhausto, en un sentido. Citaba también a Maristela Svampa, que habla de un nuevo acuerdo, de un acuerdo verde, ¿no? De un acuerdo verde, un nuevo acuerdo para este momento del mundo y para la Argentina también. Y lo trabaja también dentro de las claves y de las problemáticas del feminismo. Esta exposición, bueno, tiene capítulos, hoy nos centraremos en este capítulo Cuerpo y Naturaleza, en el cual también está involucrada la reflexión que hicimos con Cecilia Fajardo Gil, cuando llamamos a uno de los capítulos de Mujeres Radicales Cuerpo en el Paisaje. No es exactamente lo mismo lo que quiero decir en este caso, porque paisaje tiene connotaciones distintas que naturaleza, ¿no? El paisaje es la aproximación humana a la naturaleza, ¿no? La forma en la que lo humano interviene en la naturaleza. Y la naturaleza implica, por supuesto, la mirada del hombre sobre la naturaleza, pero también la potencialidad, la expansión, la defensa de la naturaleza que vimos en los últimos tiempos, en que cuando lo humano se retira, lo animal se reconstruye y la naturaleza avanza nuevamente. Tuvimos un capítulo inicial donde presentamos el trabajo de María Teresa Incapié. Está hoy José Alejandro Restrepo, que bueno, hicieron este trabajo en intensa interacción. Y quiero decir, José, que estoy encantada, bueno, de conocerte, porque vi tu obra Musa Paradisíaca en Los Ángeles, en el contexto de Pacific Standard Time, en una exposición de video en la que también estaba la obra de Yoiri Minaya, que está en la exposición acá, ¿no? En Pensar Todo de Nuevo, y pensaba que, bueno, qué instalación tan potente, qué reflexión sobre estos ejes, ¿no? Sobre la naturaleza, la explotación, el racismo, que hemos analizado en los distintos, o abordado, ¿no? O incursionado en los distintos capítulos, y pensaba, bueno, fue súper poderoso ver esa obra, así como también intempestivas, ¿no? Con esa relación tan intensa con un cuerpo tan poderosas, ¿no? Son las imágenes y las imágenes de la performance, cuyo guión tú ideaste. Entonces, bueno, quería comenzar contigo. No tengo una pregunta más, o quizás sería una pregunta más abarcativa. ¿Cómo fue esa relación de trabajo conjunto, digamos, ¿no? Donde tú planteaste el guión y se plantea también esta problemática muchas veces recurrente, ¿no? Es decir, yo estoy bastante en contacto con los músicos que interpretan, que son performers en un sentido. Entonces, hay de, de cómo quien interpreta crea nuevamente o crea conjuntamente. Entonces te quería preguntar sobre esa relación creativa, ¿no? Tienes que desbloquear, unmute. Saludos a todo el mundo, ¿me escuchan? Sí. Sí. Bueno, primero que todo, pues unirme al duelo que nos embarga por la partida de Carlos. Agradecer a ti, Andrea, y a todo el equipo de la galería por este hermoso proyecto. Este trabajo, Intempestivas, sí, fue la segunda obra a la que yo invité a María Teresa a que participara. Ese encuentro fue algo realmente interesante porque a finales de los 80s creo que hubo una confluencia como muy, por un lado, digamos, una especie de destino que nos hace encontrar, pero por otro lado unas voluntades también que buscan ese espacio común, ¿no? Por un lado, ella como actriz de teatro, un poco en crisis con el problema de la representación, que ahora me referiré un poco más porque creo que para ti la pregunta también era hacia ese lugar de la representación, aún dentro del performance, ¿no es cierto?
Y por otro lado, en mi caso, quería indagar un poco la relación entre imagen, video y la presencia directa en espacios también intermedios, que no fuera el espacio propiamente galerístico ni el espacio museal, sino me interesaban mucho espacios alternativos, incluso me interesaba mucho el cubo escénico como tal, ¿no? Entonces, yo me precio de haberla secuestrado a ella, haberla sacado del mundo del teatro y haberla inducido al mundo del performance. La primera obra se llamó Parquedades en el año 87 y ahí estaba el problema específico del tiempo, de la duración, de los procesos de repetición, de lentitud, que tenía mucho que ver con el problema del tiempo real, sobre todo a sus finales digamos, de los 70s y 80s, que era tan específico para cierto tipo de videoarte, ¿no? Que era el tiempo real, esas experiencias de larga duración que tanto exasperaban al público y que tanto amábamos nosotros, en ese sentido también de una provocación, ¿no es cierto?, con respecto a las expectativas de una narrativa que el público estaba acostumbrado desde el punto de vista de toda la trayectoria cinematográfica y toda la tradición, pues, del audiovisual. Estas experiencias entonces pues fueron para los dos, digamos, como un aprendizaje común o una búsqueda, una experimentación común en el sentido de la búsqueda de los diálogos entre el cuerpo vivo, la presencia real y el video en diferido, el video pregrabado, ¿no? En la segunda obra que yo invito a ella se llama Intempestivas del año 93. Ahí sí hay video en vivo, en directo, en circuito cerrado y trabajamos de una manera, digamos, mucho más performática también en el sentido del video, ¿no? El video que se hace también en directo y en vivo y que hicimos muy pocas presentaciones, pero realmente fueron lo suficiente como para acentuar una línea de experimentación y una línea de búsqueda, tanto para mí como para ella posteriormente, ¿no? Porque digamos que el trabajo que ella continuó haciendo pues con mucho éxito como performer, pues venía un poco de esas matrices de investigativas iniciales que tienen que ver con el tiempo, con la duración, que tiene que ver con la experiencia directa de la presencia. Y mm, haciendo énfasis en un poco el problema de tu pregunta con respecto a la representación, ¿no es cierto? Ella, como decía, venía con una crisis muy fuerte dentro de la tradición teatral, sobre todo el teatro, fundamentalmente un teatro de texto, ¿no? Que es también toda una tradición muy latinoamericana del teatro político y del teatro comprometido. Y haberla inducido o haber compartido las posibilidades de entrar dentro de otro régimen de representación mucho más ligado a la presentación directa, aun cuando yo plantearía también la duda, ¿no? Si se hace una segunda vez, ya entramos de alguna manera dentro de una representación, ¿no? En todo caso, pues el hecho importante y radical era alejarse de la tradición del teatro, alejarse de la tradición del texto, alejarse de la tradición de la obra representacional y entrar más dentro del régimen de lo vivo, directo, dentro de lo azaroso también de lo que eran las experiencias en directo, llenas de accidentes, llenas de azares, llenas de posibilidades. Ahora, cuando tú preguntas sobre aquello del guión, yo francamente no hablaría de guión justamente porque la ruptura es profunda también en ese sentido, ¿no? No es un guión, sí había una cierta partitura, efectivamente, una partitura que más bien estaba vinculada a una tradición directamente de lo musical. En ese sentido, sí creo que pues mi formación también en ese sentido de la música electroacústica de finales de los 80 y toda una serie de posibilidades de las artes vivas, que en realidad están mucho más ligadas a la tradición musical quizás que al teatro, ¿no? Y súper interesante, ¿no? No tenía presente, mientras vi la performance, esta tradición musical tuya de formación, composición, supongo, electroacústica, ¿no? Más que Bien. composición es el trabajo directo con la materia sonido, ¿no? Digamos, yo trabajo la música, el sonido como un artista plástico, ¿no? Esa es la característica, digamos, de mucha generación que comenzó a trabajar
con las cintas electromagnéticas, ¿no? Lo que se llamó la electroacústica en ese momento. Súper interesante. Y para profundizar un poquito más este aspecto, todo me lleva a pensar que estaban en el tempo justo, que coincidieron, y cómo expresarías en una frase ese encuentro que vas cercando de alguna manera o tratando de dibujar para que uno pueda entender cómo se produce entre un cuerpo que deja el teatro narrativo para estar en un escenario con un artista que piensa, digamos, la música en un sentido también performático y presente, si no me equivoco por lo que vos estás diciendo? ¿Cómo se podría describir ese punto de encuentro, ¿no? Donde uno no es en función del otro, sino que dos están siendo al mismo tiempo? No sé si lo expreso correctamente. Sí, yo entiendo tu pregunta y quizás había que analizar puntualmente cómo funcionó en cada obra en particular, ¿no? Porque yo creo que hay algo muy interesante y muy fascinante de los trabajos en grupo y es que uno tiene que inventarse la manera de trabajar también, ¿no? No puede aplicar unos patrones. En ese sentido, a mí me gusta mucho cómo Godard, por ejemplo, trabaja y cuando le preguntan si él hace arte político, él dice, no, yo trabajo políticamente, ¿no? Entonces creo que ahí está el asunto, ¿no? Cómo se trabaja políticamente, ¿no? Con otra persona o con más personas, ¿no? Porque yo he trabajado, he hecho obras incluso con algo así como 30 personas, ¿no? Y no es un asunto fácil, pero ahí el reto también es cómo se trabaja políticamente al interior, ¿no? De esa propuesta. Entonces, en cada caso, como digo, la posibilidad era, el diálogos eran diferentes. En el primerísimo caso, pues para ella era absolutamente novedoso aquello del video y del videoarte, y aún más el video relacionado con un cuerpo en vivo en un espacio teatral. En el segundo caso, en la segunda obra, 5 años después, pues ya había mucho más familiaridad con toda una tradición de trabajo, y ella misma había desarrollado también otra serie de obras por su propia cuenta. De hecho, en la segunda obra fue un poco más difícil el diálogo, ya en el sentido más de los contenidos, porque para mí era mucho más interesante desarrollar asuntos de violencia política relacionados con iconografía religiosa, y para ella quizás en ese momento no era propiamente tan interesante en ese momento, y de hecho después tampoco, pero el asunto era cómo trabajar también políticamente eso, ¿no? Digamos, cómo yo puedo ceder ciertas cosas, puedo negociar otras y pues sacar adelante un proyecto que es finalmente lo que los dos queríamos o todo el mundo pretende llevar a cabo, ¿no? Es muy interesante, bueno, para mí en la visualización de la obra, también las características del cuerpo de ella, ¿no? Ese cuerpo, ¿cómo podría decir? Casi abstracto también, con una monumentalidad y una fuerza dramática. Por momentos me recuerda los cuerpos de Piero de la Francesca, ¿no? Con esa presencia que también es tan plástica, ¿no? Sí. ¿Eso motivó o incidió en tu concepto? Sí, la verdad es que el asunto de la presencia, que puede parecer como tan abstracto o tan teórico, ¿no? Cuando se habla de la presencia, pero cuando uno se encuentra con una persona o una actriz en ese momento, cuando yo la conocí como ella, entiende lo que es la presencia escénica, ¿no? Ujú. Y en ella pues era absolutamente poderosa y fulgurante, ¿no? Además de también esa especie de androginia, ¿no? Que también se hizo cada vez más presente, más vigente. De hecho, muchas veces nos confundían porque ella en un momento dado tenía el pelo corto y yo tenía el pelo largo, y muchas veces pensaban que yo era mujer y que ella era hombre. Pasaba muchas veces, ¿no? Cosa que nos encantaba, de hecho. Pero el asunto de la presencia que tiene toda esa aura de misterio, pero a la vez tiene, digámoslo así, como una eficacia y una realidad tangible, ¿no es cierto? Y creo que eso es parte de la fascinación que tiene el teatro también, porque digamos que yo la saqué del teatro, pero también me gusta mucho el teatro, cierto tipo de teatro, no todo el teatro, pero también puedo experimentar, digamos, eso.
como también dentro del performance, y aún dentro del performance también puedo ser muy crítico con cierto tipo de presencias que no tienen ningún interés, o cierto tipo de estandarización de los contenidos de cierto tipo de performance, o cierto tipo de banalización del performance, que también me deja un poco sin ninguna expectativa, ningún interés en ese sentido de la presencia, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Espero que nos estemos en contacto. Me encantaría conversar también más contigo en otro momento sobre Claro que sí, música Andrea. paradisíaca. Claro que Eh, sí, con gusto. una obra de la que uno no se olvida nunca, ¿no? Para los que no la conocen, es una instalación con todos esos cachos de banana que van de alguna manera muriendo en el espacio, ¿no? Una instalación de la que realmente uno no sale fácilmente del impacto cuando la ve, ¿no? Y pienso, bueno, en la foto que hizo Rodrigo, a ver, ahí estás, Orrantía, también con María Teresa, que fue un poco el comienzo de este capítulo, ¿no? Esa fotografía que yo no conocía, Florencia me la hizo ver y me la hizo conocer y fue electrizante, ¿no? Digo, qué, qué poderosa esta imagen de un árbol o una rama gigante, de un árbol adentro de un espacio sacro, con una parte de una performance que tú captaste con esta fotografía, ¿no? Eh, es, bueno, el espacio poderoso de los signos sagrados, del espacio sacro, en esa fricción única con un resto de naturaleza ahí apuntalada delante del retablo dorado, es verdaderamente impactante. Así que, bueno, quería que nos contaras sobre este momento, Rodrigo. Claro, con gusto. ¿Se me oyen? No, si quieres. Buenas noches a todos. ¿Dónde es? Eh, España. desde Londres. Estoy Oh, también un poco eh, con muchas emociones porque hace mucho tiempo pues no veía este trabajo. Hace hecho varios años. No veo a José Alejandro, bueno, virtualmente y no en persona. No lo veo hace más de 10 años, 15 años, entonces volverlo a ver. Hola, José Alejandro, ¿cómo estás? Y ¿qué podría decir? Mi colaboración aquí fue mínima. Este era un momento muy diferente en la obra de María Teresa al momento que describe José Alejandro. Un momento mucho más depurado y que tenía mucho que ver con su labor pedagógica en la universidad, pero también una cosa muy decidida que ella tenía en ese capítulo sobre encontrar lo sagrado, eh, no menos contestataria, digamos, que en ese momento original. Y tenía que ver con casi como con una militancia hacia la naturaleza, eh, encontrada contra lo político y encontrada contra lo religioso en ese sentido, porque para ella la búsqueda de lo sagrado también era encontrarla contra o compararla contra las otras tradiciones. Y solo para explicar un poco que esa performance en el contexto de la iglesia fue hecha en un salón nacional o para el salón nacional que curó en ese año Natalia Gutiérrez, que era mi tutora de tesis en ese momento, y ella me invitó a hablar con María Teresa y preguntarle si podría hacer unas fotos de su performance, porque yo estaba interesado en cómo este asunto de la naturaleza que ella tenía tan fuerte jugaba con o retaba un poco
todo el arte que estaba dentro de esa iglesia, dentro de esa capilla, porque fue una iglesia transformada en museo de arte colonial. Entonces no solo tenía el asunto religioso, sino el asunto de la iconografía religiosa que estaba en los cuadros. Pero más que eso, a María Teresa lo que le interesó es porque esos árboles que estaban ahí, que son el centro del performance, fueron unos árboles que la ciudad o el alcalde mandó tumbar en un parque, y eran unos árboles centenarios y eran como el centro de una lucha como a nivel político entre los defensores estos obviamente no son los árboles, son unas ramas de unos eucaliptos muy grandes, pero lucharon mucho porque no los tumbaran, por defenderlos, y unas decisiones políticas de la ciudad los llevaron a que los talaran. Entonces, este fue el final de un proceso que María Teresa llevaba haciendo primero para defenderlos en el parque donde pertenecían, y luego era un proceso de duelo, arrastrarlos por todo un eje que se llama el eje ambiental, arrastrarlos y entrarlos y pararlos y acompañarlos en esos últimos momentos de la vida del árbol. Y también en ese momento María Teresa estaba en su propio proceso con su propia salud, que ella sabía que se estaba deteriorando. Entonces yo traté de intervenir lo menos posible, y como dicen José Alejandro, María Teresa en ese momento también tenía como una especie se había apartado mucho, ¿no?, de la imagen. No le gustaba mucho que fuera registrado o que fuera un asunto ni siquiera colaborativo, digamos. Ella me dijo, no, tú te haces a la distancia y no intervienes. Y fue un registro un poco a distancia del momento en el que el performance tenía mucho que ver con hablar con la gente, estudiantes y gente que estaba ahí, parte del Salón Nacional, pero sí mi intención quedó discutida con ella, de que la idea era tratar de sacar en una imagen a ella, a la gente y los árboles, pero también tratar de captar algunas de las imágenes religiosas de la iglesia. Entonces yo creo que, no sé, eso duró guardado en un cajón, y coincidencialmente nos conocimos con Marcelo, que está aquí también. Marcelo me presentó a Florencia, una cantidad de coincidencias que no existen las coincidencias. De golpe todo estaba preestablecido para que esas fotos que nunca vieron la luz llegaran a este punto. Pues nadie, por fuera de algunos amigos y la curadora del salón en ese momento, nadie nunca las vio. Y ahora pues vuelven a la luz. Yo creo que también para mí personalmente como un homenaje a María Teresa, sí puede ser tomado así. Muchas gracias, Rodrigo. Y bueno, son esos ecos, ¿no?, de las imágenes, de las obras, que uno las revisa desde el presente y encuentra que son tan actuales, ¿no?, como si hubiese sido pensada en este contexto, porque pienso también todo el debate que ha habido recientemente sobre los monumentos, que discutimos el encuentro anterior, y que esta obra se torna un poco un monumento a la naturaleza, ¿no?, que era un monumento vivo, que nadie tuvo problema en derrumbar, aun cuando la sociedad civil se manifestó por su conservación. Parece que es más fácil derribar los monumentos de la naturaleza que aquellos que fueron construidos en bronce o en piedra, que persisten, aun cuando resulten extremadamente delicados para
comunidades que se ven afectadas por lo que esos monumentos representan, ¿no? Así que creo que también pone bastante en crisis cómo se construyen los valores de lo humano, y la relación, digamos, entre las fuerzas o las autoridades que administran la cosa pública y quienes configuran la fuerza transformadora del debate público, ¿no? Porque aquí también, en todo este relato que tú haces de esos árboles derrumbados, arrastrados, y que convocaron comunidades, aparecen extremadamente poderosos en la imagen, pero frágiles en términos de decisiones a cargo de las autoridades, ¿no? que toman esas decisiones. Así que en la obra, muchas gracias, hay ecos también de otros temas que fuimos recorriendo en todos estos encuentros. Y está Jackie Parisie, que en la exposición tiene unas fotografías que encontré que eran también como un redoblar, ¿no? de esta relación cuerpo. Aquí sí pensaría quizás más en la relación que trabajamos con Cecilia, ¿no? Cuerpo en la naturaleza. Quizás no las hubiese percibido sin esa experiencia de debate con una colega curadora con la que recorrimos tantas obras y pensamos, ¿no? en torno a esas obras, en qué poderosa que era esa vibración del cuerpo que genera esta zona de interpenetración entre el cuerpo y la naturaleza, ¿no? Y bueno, quizás puedas contarnos, Jackie, un poco, explicarnos cómo es el proceso de estas fotografías, que es complejo, ¿no? Hola, ¿qué tal, Andrea? Hola a todos. Bueno, principalmente agradecerte por haber notado mi trabajo y me siento muy feliz de ser parte de esta muestra con queridas personas, maestros y artistas, no solo de Rolf Art, sino en general. Tampoco conocía la obra de Rodrigo y la de María Teresa Hincapié, y quiero decirte que me sentí profundamente conmovida cuando la vi, y me siento muy honrada de estar cerca de esta obra tan poética y tan sensible como es la del árbol dentro de esta iglesia. O sea, no hay palabras para realmente poder expresar ese gesto de María Teresa. Nada, fabuloso. Yo trabajo con cámaras antiguas, con cámaras de cajón. Es increíble que vos elegiste 2 imágenes de la serie esta coloide, que la primera es de un rollo del 2015, o sea, es la primera imagen de la serie, la que está en el mar, y elegiste la otra imagen, que es la de enero del 2020, la que tomé con una cámara Goldie que compré en Francia hace 2 años, que es de 1945. Empecé la serie con la Eastman Kodak Brownie, donde también es un poco una cápsula del tiempo. Estoy fotografiando con rollos actuales dentro de receptáculos que no tienen el mismo formato que los rollos que consigo hoy, así que tengo todo tipo de situaciones que armo con precintos de plástico para que el tambor y el rollo coincidan y poder, digamos, abrir un rollo actual, reenrollarlo en una cámara antigua, bueno, pero todo ese proceso a mí me fascina, me interesa, me gusta que el tiempo de la toma y el tiempo del revelado sea distinto, la cámara que viene del pasado y de un pasado tan remoto, de tantos años, de miles de millones de días, y bueno, y generar estas imágenes que, como decía el libro de Günter Grass, la Vox, que yo lo leí cuando compré esta primera cámara, donde habla que la cámara es mágica y ve situaciones que no están en la realidad. Bueno, un poco estas múltiples exposiciones que yo hago de mi propia performance y de momentos de la vida, en estos años de diferentes viajes, a donde me llevo las cámaras enrolladas con film adentro, y busco momentos de luz y de cierta experiencia que yo estoy teniendo con la naturaleza para exponer las cámaras, para exponer el rollo. Y encuentro en ese proceso algo que para mí
me cambió mi propia existencia. Me encontré con una experiencia con el tiempo completamente distinta, de la inmediatez y de la prisa en la cual siento que estoy obligada a vivir muchas veces, y como artista también, y tardó bastantes años en producir mis trabajos, y eso me da placer, me gusta, y en ese vibrar también con estos aparatos tan antiguos, rotos, donde mi control es, no es en un 100%, controlo un 50%. ¿Qué quiero decir con esto? El formato de la cámara me permite quizás 6 frames nada más, 6 imágenes, u 8 imágenes, depende qué cámara Brownie estoy usando, y muchas veces salen 4, o sea que quiero decir, obtengo un resultado que es sutil, que es pequeño, y por eso me lleva tanto tiempo llegar a una serie de 14 imágenes como la que en estos años produje. En ese tiempo me dejé de teñir el pelo, empecé como a sentirme un poco en sintonía y al unísono con todas estas cámaras, y bueno, ya la expusimos con Flor en Lima Foto el año pasado, un par de imágenes, y bueno, es reciente que las estamos mostrando, digamos, por más de que llevo años. Pienso que, bueno, desde otros momentos de la exposición hablamos con Milagros de la Torre, y también ese diálogo con esa historicidad de la fotografía analógica que es tan corta, ¿no? O sea, cuando uno piensa en la historia de la fotografía es muy intensa, pero no es tan extensa en tiempos cronológicos. Y esa necesidad de volver, digamos, a esa historicidad, o a la pregunta central, ¿no?, en torno al tiempo que plantea la fotografía, y sobre la que hablamos también con Juan Travnik. Así que esos temas están siempre circulando, ¿no?, en función por ahí de otros disparadores o de otras posibilidades de lectura. Y bueno, pienso, Elba Byron no está con nosotros, es una artista sobre la que tuve el gusto de escribir, y que me deslumbró con esta obra tan barroca en los años 90, ¿no?, donde el cuerpo estalla en una línea punzante, son como espinas las que salen de esos dibujos, donde el cuerpo se convierte en animales, en naturaleza, y con una fuerza que, si quiere, paródica, muy, muy distinta al minimalismo que caracteriza la obra de Elba en este momento, ¿no? Esas formas mutantes, ¿no?, tan exuberantes y también, si se quiere, dramáticas, ¿no?, con una fuerza así expresiva muy, muy grande, y donde la relación con la naturaleza, bueno, está en otra clave, dramática, paródica, humorística también, tiene mucho como de humor estos dibujos. Y yendo hacia otra obra, estuvimos ya hablando con Nicola, la obra de Nicola está también en este capítulo. Curiosamente escribí para un libro, no recuerdo ahora el filósofo, ahora me recordás, Nicola, a esta hora ya estoy tan cansada que... pero tenía en la tapa una obra de Nicola, que bueno, también luego estuve trabajando bastante sobre biopolítica, ¿no? Es decir, estas formas de regimentar los cuerpos humanos a través de las instituciones educativas, las instituciones del Estado, los hospitales. Y también, en este caso, es muy fuerte esta administración de la vida animal, ¿no?, en estas formas geométricas. Digo en el texto que recuerdo, cuando vi estas obras dispersas en la grama, en el pasto, en una fotografía, me recordó mucho 2 días antes, en el Hirshhorn Museum en Washington, en el jardín al aire libre, La Natura de Fontana,
Y digo, porque uno ve las obras y inmediatamente se producen ecos, ¿no? Que no son necesariamente genealogías, sino que son ecos poéticos y de experiencias vividas. Esto fue 2 días antes del ataque a las Torres Gemelas, que yo estaba ahí en Nueva York prácticamente viendo cómo todo sucedía, ¿no? Así que para mí esa foto siempre estuvo como muy asociada a esa otra experiencia del tiempo, bastante extrema. Y bueno, Nicola, podríamos hablar horas sobre toda tu relación con lo animal, pero bueno, te quería invitar a una reflexión, si querés, sobre esta perspectiva, digamos, como yo siempre digo, la interpretación fuerza las obras, ¿no? Las puede llevar Claro. a un Mira, terreno que el perdón. artista no necesariamente tuvo en cuenta. Bueno, eso me parece genial, que salga para muchos lugares diferentes, ¿no? Que incluso le cueste al espectador elegir cuál, digamos, cuál de las interpretaciones tomar, porque eso es lo que más me interesa, o sea, como que tengan un problema al momento de estar frente a la obra y bueno, y sentir para dónde, o sea, ¿qué me quiere decir esto? ¿Para dónde va? Y creo que esas obras yo las hice en el año 98, o sea, fueron realmente una de las primeros trabajos que hice, y son resultado de una combinación muy rara, muy especial, ¿no? Que es la momificación primero del cuerpo del animal, después un calco sobre este animal verdadero, con molde de silicona, y después un vaciado de resina con aluminio que copia esta huella, digamos, que deja el animal. Y para hacer una asociación con lo fotográfico, por ejemplo, creo que comparte esta esencia de la fotografía de mantener la ilusión de que se está viendo el objeto verdadero. O sea, cuando uno mira un paisaje en una foto, cree que conoce realmente el lugar, o bueno, esta fantasía de la que tanto se habla, de la fotografía que conserva algo de lo real. Y en estos calcos de los animales yo quería conseguir lo mismo, ¿no? Que la presencia del animal fuera lo primero que se percibía, y esto era lo que incomodaba tanto. Algo que, por ejemplo, también me parece importante que pensemos, que hablemos, que se pueda aplicar a cualquier tipo de obra, es un poco, cuando uno trabaja con temas conflictivos y difíciles, como por ejemplo el consumo que hacemos de los animales, de la carne. Es algo que en nuestro caso, nuestra cultura está tan, o sea, es una idiosincrasia de nuestra identidad, ¿no? Como país carnívoro que hemos tenido la mejor carne del mundo. Y sin embargo, y yo también, que me interesa mucho la gastronomía, y por ese lado fue que abordé todos estos temas, utilizando los animales que comemos, un poco para poner en evidencia esta maquinaria de desgaste, de destrucción, de consumo, pero siempre también desde adentro del conflicto. O sea, yo como carne, y me gusta, no soy vegetariana, o sea, no tengo esa postura que tienen muchos artistas que hablan desde la vereda totalmente opuesta, ¿no? Cuando se hace esta típica, eh, eh, por ejemplo, en el arte político, en donde se denuncian
se denuncian cosas, se defienden valores que son, pero inobjetables, o sea, es como los artistas siempre estuvieron allí para defender cosas y criticar otras. Entonces, mi lugar, cuando yo hacía estos trabajos, también se veía como fuera de esa cosa tradicional del arte político. Sin embargo, son obras muy políticas también. Me parece que es algo de lo que, siempre que pienso en estas obras que hice con animales, sería lo que por ahí, no sé, vale la pena destacar. Incluso cuando yo estaba trabajando con estas obras con animales, los animales los compraba en el supermercado, o sea, iba al supermercado y compraba, encargaba, digamos, el lechón más grande que había y me lo llevaba. Pero también era como un lechón en una bandeja de una carnicería o colgado de un gancho, no llama la atención, no te moviliza demasiado, digamos. Pero lo sacás de ahí, lo pones en el lugar totalmente diferente, como, bueno, siendo materia prima de una obra de arte, ahí se empiezan a ver un montón de otras cosas. O sea, eso me parecía muy interesante. Sí, bueno, obviamente cuando vos hablas de lo político y yo hablo de la biopolítica y de la administración de los cuerpos, estoy refiriéndome a los conceptos políticos que articuló Foucault, ¿no? Que fue quien lanzó esta denominación, quien analizó magistralmente cómo lo político se constituye en gran parte a través de las instituciones del Estado, ¿no? Es decir, él analiza desde la sexualidad hasta, bueno, todo el sistema de salud o educativo como matrices de la administración de la sociedad. Y recuerdo una obra tuya, Nicola, que bueno, para mí fue toda una experiencia en los años 90 en el Casal de Cataluña, donde justamente esto que referís, ¿no? De que el animal en la carnicería es una cosa y en la exposición es otra, que vos de alguna manera metiste la carnicería en el casal, con todos esos ganchos, con los animales en un líquido translúcido. La verdad es que era tremendo, y bueno, y que esa inauguración se hizo ahí con la gente lanzándose a un cerdo que habías cocinado. Entonces yo no estuve en esa inauguración, pero porque no me acordaba de todo eso, y decía, bueno, es como, bueno, la situación opening en casi lo que era un cementerio, ¿no? De lo animal. Exacto. Súper brutal, y también ese minimalismo. Recuerdo que había un freezer con todas las cabecitas de los pollos ordenaditas, con una prolijidad eléctrica, porque bueno, tiene un nivel, digamos, de orden, que uno dice, bueno, es real, es un animal de verdad, es una representación, y al mismo tiempo... Era una geometría esa. Totalmente. El libro, en el que aparece tu obra, en el que yo escribí, fue el de Paul Virilio, El procedimiento silencio, ¿no? Que es un filósofo de la violencia. Y bueno, la obra de Florencia Levi, tuve también esos impactos, ¿no? Que uno tiene cuando ve una obra en el premio de la Academia. ¿Dónde estás, Florencia? Ah, ahí está. En el premio de la Academia. Hoy hablaba con una colega, digo, bueno, qué difícil que es pensar en función de los instrumentos que tenemos en este momento, ¿no? Yo decía el otro día, bueno, los museos tienen que pensarse desde el celular, porque verdaderamente el celular es la herramienta más democrática y más accesible que tenemos en términos digitales en este momento. Muchas familias que no tienen computadora, tienen celular, y el celular ha sido una herramienta, pero al mismo tiempo muy inexplorada. Y hablábamos sobre la dificultad, a pesar de hacer una obra que está pensada para la superficie líquida de los ordenadores, de los celulares, qué difícil, porque la experiencia de ver esta obra que presentaste en el premio de la Academia, con 5 pantallas, era una, y verla sola, digamos, en una sola pantalla, es una experiencia distinta. O sea que no estamos celebrando y lejos estamos de todo exitismo,
no estamos celebrando este traspaso o necesidad de reflexionar de una manera forzosa, porque el presente es dramático, pero al mismo tiempo estamos inmersos en una necesaria reflexión respecto de qué hemos ganado, qué estamos ganando y qué estamos perdiendo, ¿no? En este momento, y creo que es difícil pensar que la experiencia en el espacio de las obras pueda ser reemplazada por los medios digitales, y creo que el ejemplo de tu obra era como muy fuerte, ¿no? Porque una cosa era el orden de la lectura en 5 pantallas o 4 pantallas simultáneas, y otra cosa es el orden de la lectura del film completo. Y bueno, cuando estábamos hablando de la exposición, yo no conocía tampoco esta obra tuya, que es la que está en la exposición, que de alguna manera plantea casi un cierre entre esta fotografía única y la fotografía de María, bueno, que hizo Rodrigo, ¿no? De la performance de María Teresa Hincapié, ¿no? Esa situación límite. Esta es una fotografía tan mínima que no sabemos exactamente qué es, dónde es, y la historia, digamos, en torno a cómo se obtiene esta toma es impresionante y de una actualidad maravillosa, y está en paralelo con la obra que presentaste en el premio de la Academia, ¿no? Entonces quería que nos contaras sobre esta obra, y bueno, que nos relataras un poco todas las circunstancias que la rodearon, que son casi para una novela de policial. Más o menos. Bueno, no sé si se me escucha bien. Sí. Buenísimo. Bueno, nada, primero agradecer a Andrea por la invitación, y Florencia y todo el equipo de la galería por generar este espacio. Y bueno, respecto a esta fotografía que está ahora en la muestra, yo en 2016 hice una residencia de 3 meses en China, en Shanghái. Estaba haciendo un proyecto totalmente diferente, un proyecto de intervención en el espacio público, y en el medio de la residencia realicé un viaje a Mongolia Interior, porque un año antes yo había leído un artículo que salió en la BBC sobre este lugar, que decía que era literalmente el peor lugar del mundo, ¿no? Porque es un lugar en una región autónoma en el norte de China, que se llama Mongolia Interior, que pertenece a China. Anteriormente eran territorios mongoles, pero después de la Segunda Guerra fue, digamos, robado por China con ayuda de Rusia, y ahora es un lugar muy, muy, muy conflictivo. Y bueno, se dice que es el lugar más tóxico del mundo porque hay el 70% del consumo, el 85% del consumo del mundo de pantallas para teléfonos celulares, todo el consumo electrónico que utilizamos ahora se hace ahí. Entonces hay un dique artificial de 16 kilómetros de diámetro que contiene todo lo que se destila de la extracción de tierras raras, que son los minerales que están en esta región. Creo que el 70% de estas tierras raras del mundo están ahí en esta ciudad que se llama Baotou, que en mongol quiere decir tierra de ciervos, porque antes eran praderas verdes donde la gente cultivaba y había muchos ciervos. Bueno, y ahora es esta imagen que está acá. Y bueno, yo fui ahí bastante ingenuamente con mis cámaras y con un dron para filmar este lugar, y en el medio, cuando estaba sacando fotos, vinieron 4 policías, me capturaron, me pusieron dentro de un taxi, me sacaron todos los equipos, hicieron un interrogatorio, me tuvieron como 7 horas, y vino hasta Seguridad Nacional China porque pensaban que era una espía. Bueno, fue bastante tremendo, sobre todo porque 2 semanas antes, cuando yo estaba en la residencia, había desaparecido un periodista que se iba de Beijing, se iba a Hong Kong, y desapareció porque había hecho un reporte también de cuestiones ambientales dentro de China. Bueno, entonces en todo ese contexto fue bastante terrible la situación. O sea, ahora tengo un montón de anécdotas y hasta me puedo reír de muchas situaciones que pasaron ese día y los subsiguientes días, pero fue bastante terrible.
Y bueno, me hicieron borrar todas las fotos, y la única foto que mágicamente me quedó, que nunca voy a saber muy bien cómo, porque no solo me hacían borrar todas las fotos de la cámara manualmente, sino que después me pidieron las tarjetas de las 2 cámaras que tenía yo y del dron. Y supuestamente formatearon todas las tarjetas, las memorias flash, entonces no sé cómo, yo creo que cuando estaba borrando las fotos la bloqueé, o no sé qué pasó, pero me quedó esa imagen sola, que obviamente no era la mejor, pero era la única que me quedó. Y después me quedó un video que al principio, mientras me llevaron un taxi hasta un lugar, yo pude filmar con el celular, que graciosamente nunca me sacaron el celular. Entraron a la habitación del hotel, después me llevaron como en autos con la Seguridad Nacional China, o sea, ni siquiera era la policía, era la Seguridad Nacional, como un nivel muy, muy terrible. Y bueno, después de eso, me quedó solo esa foto y el pedacito de video que aparece cuando se cliquea en el código QR que está ahora en la página. Entonces lo único que pude armar para de alguna manera contar esta experiencia es, la obra original es una fotografía que está enmarcada con un código grabado en una placa de acero. Entonces el espectador tiene que tiene que escanear ese código con su celular, y recién ahí puede acceder a un video. Y en el video está esta parte donde a mí me capturan, y hay un texto donde explica, digamos, qué es este lugar, y donde básicamente cuenta que el celular con el que uno está viendo la imagen está fabricado en este lugar. O sea, que convierte de alguna manera al espectador en testigo, en cómplice y un poco en responsable también de todo este desastre ambiental que pasa en este lugar. Que es bastante terrible porque, bueno, todo ese paisaje desapareció, y es ahora, bueno, eso que se ve ahí que parece un poco un paisaje distópico, bastante terrorífico, y alrededor hay todas fábricas con humo, es como muy terrible. Y bueno, eso es básicamente esa fotografía con el video, y que bueno, que tiene que ver un poco con el proyecto de la Academia del Premio Trabuco. Un poco también habla de la misma situación, que refleja un poco como políticas de encubrimiento de problemas ambientales que no pasan solo en China, sino pasan en muchos lugares del mundo, sin ir más lejos, acá en nuestro país, y en Estados Unidos, en Alemania, en muchos lugares. Sí, bueno, por supuesto, bueno, yo ya, como imagino cómo irían estas obras en el espacio. Bueno, ese será el desafío del futuro, si tenemos futuro. Si no lo tenemos, habremos hecho lo mejor para pensar desde el presente, ¿no? Lo mejor de nosotros bueno, yo digo que hubo 2 políticas en estos tiempos, 100 días que llevamos de cuarentena, ¿no? Y que me parecen las 2 válidas. Algunos hicieron paro al presente y se dieron tiempo para pensar y para no hacer. Y en otros casos sentimos que, bueno, el hacer era parte del pensar, ¿no? Es decir, hay una forma de pensamiento que también se genera en el hacer. No solo en el pensar en términos abstractos, y quizás yo me identifico bastante más por mi actitud vital con esa posición, ¿no? Pero la obra, con esa quietud, esa línea, ese sentido eléctrico angustiante, ¿no?, que uno tiene cuando ve esa pura superficie de no vida, ¿no? Que es uno de los temas que abordamos antes de todo esto, porque pensábamos desde el feminismo en estas nuevas economías políticas. Mencioné ya a Maristela Svampa y la quiero mencionar de nuevo porque ella realmente está invirtiendo toda su formación en pensar en que estamos en un tiempo límite también, ¿no? Cuando se están planteando
políticas en torno a los recursos naturales, al litio, al petróleo, las formas de extracción y cómo tener un desarrollo económico, una reactivación respetando en la medida de lo posible o generando políticas de explotación de los recursos naturales que estén también en conversación con las comunidades que viven en esas tierras, con las formas de reproducción y sostén de la vida a través de la tierra, ¿no? Que la tierra no es solamente, o no debería ser un Materia prima. De extracción, ¿no? Y que bueno, ha sido un tema tan fuerte en la exposición, así que cuando empezamos a pensarlo con Florencia, con todo el equipo de la galería, lo pensamos antes de todo esto, pero evidentemente ya estaba, todo esto que ha sucedido en estos últimos 100 días no fue un accidente, es decir, en lo que le hemos hecho al mundo está latente lo que el mundo decidió hacer en este momento, que es pararnos, ¿no? En un sentido. Y bueno, no sé si está María Carolina Baulo ahí, a ver dónde, que ella estuvo también colaborando con la exposición. María Carolina, ¿estás ahí? No te veo. Estaba, pero no sé si nos escucha. ¿Puedo salir? Bueno, María Carolina. Estoy escuchando, estoy atenta. Bueno, María Carolina también participó en el proyecto como colaboradora. No sé, María Carolina, ¿algún comentario? No. A ver, espera, tengo problemas con el internet. No, la verdad que no, ya he opinado en otras ediciones y creo que no hay nada que agregar a tu trabajo y a los artistas, así que no. Disfrutando la charla, escuchándola. Bueno, agradecerles muchísimo a todos. Ha sido una gran experiencia en la que creo que todos nos abandonamos un poco a ir siguiendo el proceso mismo de la exposición, ¿no? Qué marcaban las charlas, qué marcaba el pensamiento sobre el sitio. Creo que de nuevo quiero mencionar la apuesta decisiva del equipo de la galería en arriesgarse, ¿no? En decir, bueno, esto no es una exposición, aunque usemos la palabra exposición porque es la palabra que tiene que ver con nuestros mundos, nuestras prácticas, quizás es más una experiencia. Y, digamos, elaborar herramientas para pensar lo específico de este medio, y más allá de que se logre o no se logre, estar en el camino, ¿no? Me parece que eso es importante. Y crear, digamos, o pensar o generar una forma específica de pensar y de intervenir en este momento, ¿no? Creo que eso es muy valioso. Para mí fue súper impactante cuando vi la bajada, digamos, visual que había diseñado el equipo de la galería, y generó también esto, ¿no? Que genera una exposición, aun cuando esto no es una exposición, sino una experiencia distinta, que es producir un conocimiento nuevo. La forma de poner en relación las obras genera un conocimiento nuevo. Yo cada vez que vuelvo a ver el sitio y vuelvo a hacer scroll down para digamos, seguir este orden de lectura entre textos e imágenes, vuelvo a pensar muchas más cosas, y agradecer a los artistas, bueno, todo el entusiasmo, se unen distintas líneas, ¿no? Artistas que estuve trabajando para la Bienal, artistas de la galería. En ese sentido la galería fue súper abierta a incorporar otros artistas que no necesariamente estaban dentro de los artistas de la galería, así que agradecer mucho, porque en estos procesos dinámicos y fluidos, ¿no? Donde los lugares se van constituyendo y donde las creo que hicimos un trabajo, por lo menos, comprometido con el presente, ¿no? De decir, bueno, vamos a poner lo mejor que tengamos para
para contribuir a reflexionar, ¿no? Sobre lo que nos está pasando, sobre lo cual yo honestamente no soy optimista. La verdad es que no soy optimista, y bueno, creo que de alguna manera queda traslucido, ¿no? Pero sí soy optimista en el sentido de que, bueno, tenemos que seguir pensando y tenemos que seguir tratando de que esas fuerzas de la historia que parecen conducirnos a un momento tan extremo como el que estamos viviendo, inimaginable, ¿no? Donde la vida es distopía continua, bueno, tratar de comprometernos para ver en qué medida podemos contribuir a enriquecer las opciones. Y agradecer a los artistas, porque es increíble, bueno, la obra que hacen en un momento como este. Creo que la sociedad no invirtió estos 100 días en pensar de qué estaban viviendo, cómo estaban. Creo que la pregunta cómo están no se formuló todo lo que uno hubiera deseado, sobre todo pensando que todo lo que hacemos se vincula, es decir, si no están las obras, si no están los artistas, no existe. Así que, bueno, agradecer que hagan la obra que hacen, ¿no? Y al equipo de la galería, bueno, a Julieta, Flor, las chicas son increíbles, aprendí un montón, y no sé, Flor, si querés vos. Nada, agradecerte a vos, Andrea, y decir que fue un trabajo, bueno, cada uno de estos encuentros ha sido un espacio de reflexión maravilloso, donde escuchamos de primera mano. Carolina en algún lado dijo que era un lujo que se hacía costumbre, y así lo entiendo. Creo que cada uno de estos sábados ha sido una sesión con personas de diferentes partes del mundo, hoy con Rodrigo, con José Alejandro. Para mí son personas que admiro. Digo, Jackie, Nicola, gracias por tu tiempo, digo, que nos han dedicado, que se han hecho parte. Andrea, vos con tu entrega, cada uno con su vida. Digo, hemos generado un espacio de reflexión y pensamiento maravilloso para pensar el hoy. Los avatares que la vida hoy nos enfrenta. Digo, pensaba el tema de este último capítulo, pensaba el malestar de la sociedad y esta iglesia y esta cura que estaba proponiendo María Teresa Hincapié, digo, curándole el alma a estos árboles. Me parecía tan poético. Me parecía también tan acertado cerrar con también el trabajo de Florencia Levi, que también confió en nosotros con esta obra, digo, y nos confió la puesta en página de su trabajo, una obra muy comprometida sin duda. Bueno, cada uno de los capítulos fue un desafío ponerlos en página. Creo que como galería hicimos un trabajo muy bello. Y bueno, tenemos por delante otros objetivos, porque esto es just the beginning.